¿Y has trabajado en otros medios? Sí, por supuesto. ¿En qué Yo medios? comencé en Colprensa en el año 91, me retiré allí en el 97, entré al Tiempo, a la sección política, ahí entré inicialmente a hacer política, pero la coyuntura me llevó a cubrir el proceso de paz hasta el año 2000. En el año 2000 me fui un año para El Espectador. En el año 2001, cuando se cierra El Espectador diario, me devuelvo para el Tiempo, al tiempo.com. En el tiempo.com estuve hasta el 2010. En el 2010 me propusieron hacerme cargo de una comunidad de periodismo ciudadano que se llamaba soyperiodista.com. Y en el 2013 me propusieron irme a trabajar a la Medidor Digital Pulso hasta el 2017, y en el 2018 en adelante estoy ya dedicado de pleno a la docencia. Ok. Pues el proyecto que yo estoy haciendo como tal es sobre el posconflicto y sobre el proceso de paz. Entonces todas las preguntas que te voy a hacer son referentes a ese tema. Bueno, la primera pregunta es, en los medios que usted ha trabajado, ¿qué tan diferente considera que es el proceso de producción de noticias? Perdóname. En los medios que usted ha trabajado, ¿qué tan diferente considera que es el proceso de producción de noticias? A ver, pues tengo demasiado tiempo de experiencia de coproducción de noticias y he visto la evolución en el proceso de noticias. Viví la transición de lo analógico a lo digital, por supuesto, y eso introdujo un cambio grande en la formulación de los contenidos, y he visto cómo la evolución reciente ha hecho que la producción de noticias se haya mercantilizado, se haya convertido en un proceso en el que lo menos importante es la noticia y lo que importa es que venda, ¿no? Y eso, por supuesto, es totalmente contrario a una idea de propender, por ejemplo, por la paz, o es contrario a cualquier idea de desarrollar el bien común, por ejemplo. Es algo completamente contrario a las filosofías iniciales del periodismo. Cuando yo ingresé a hacer noticias a Colprensa, pensábamos en la noticia, qué pasó en los hechos, en otros formatos, para otros públicos, con otras dinámicas, y como que tuve la fortuna de haber visto durante todo este tiempo cómo ha evolucionado, cómo se ha desarrollado todo ese proceso. El Tiempo tenía otra imagen muy diferente, digamos. En Colprensa inicialmente nosotros escribíamos noticias en un formato muy neutral, muy plano, muy de registro, porque eran noticias para venderlas a los medios, o sea, nuestra audiencia no era el público en general, sino otros medios. En El Tiempo, el manejo de la información era muy diferente. Tengo que reconocer que el manejo de la información en El Tiempo era inicialmente más analizado, un poco más elaborado. No era una noticia rápida como la que se hacía en la agencia, sino noticia para periódico, más analizada, en una época buena del periodismo de prensa del Tiempo. Luego, cuando hago mi transición al .com, viene otro cambio totalmente diferente, viene otro lenguaje, otra estructura. Ustedes lo habrán analizado, se habrán leído los manuales de periodismo digital. Eso empezó a evolucionar, la multimedia, la participación ciudadana, los foros, la web 2.0, todo eso que empieza a surgir en esa época, hasta ahora que nos encontramos con que lo que importa es lo que es viral, lo que es popular en las redes sociales, lo que es tendencia, ¿no? No importa si no es información, no importa ni siquiera si es cierto, no importa si ocurrió en la vida real, ¿no? Sino los medios viven es del clic, entonces no importa, ¿no? Entonces sí, Kim Kardashian, perfecto. Y eso es totalmente contrario a una visión pues centrada en la sociedad, centrada en el bien común, ¿no? La segunda pregunta, ¿cuáles son los principales aspectos diferenciales en el proceso de producción de noticias de los medios? Mira, hoy en día no se hace mucho de lo que en mi época se hacía. En mi época nosotros salíamos a la calle, teníamos que ir a pedir entrevistas como lo que hago aquí, teníamos que hacer citas con las fuentes,
leer mucho, documentarnos mucho en materiales físicos además para elaborar la información. Hoy en día los periodistas poco o nada salen, poco o nada están inmersos en esa realidad porque están muy pegados en el computador a la información que ellos pueden obtener de muy diversas fuentes. Tiene sus cosas buenas incluso porque el análisis de datos, por ejemplo, es mucho mejor hacerlo refinando Excel, pero igual hace falta esa otra fase, poder mirar a los ojos a la fuente si te están mintiendo o no. Hoy en día te mandan el audio por WhatsApp y el periodista de radio está ocupado en otra cosa, recibe las declaraciones del funcionario, no puede contrapreguntar, no puede no puede ir más allá de lo que la misma fuente le entrega. En mi época era un fax con un comunicado y uno se sometía a eso. Difícilmente uno podía ir un poco más allá, pues tocaba llamar, insistir. Hoy en día reciben ustedes, o nosotros también, las declaraciones del funcionario en audio y en video. Ya ni siquiera es necesario ir a ruedas de prensa para obtener la información. La información la cuelgan en un sitio y de ahí los periodistas la sacan. Siento que eso no está del todo mal en la medida en la que nos queda más tiempo para poder hacer una reportería alternativa. Lo que pasa es que no lo estamos haciendo. Digamos, yo no desprecio las tecnologías nuevas, me parecen bienvenidas y ojalá las aprendiéramos a usar. Ese facilismo, ya salimos de eso, se publicó y ya no se profundizó más. Pues eso es lo que está mal. O sea, si aprovechamos la tecnología, por ejemplo en el caso de los datos, que sentémonos y analicemos unas horas los datos que están en el Excel, pero es que hoy en día los periodistas de los medios en general nos acostumbramos a la declaración, al resultado y al chisme y ya, con eso armamos una nota y salimos de allí. No hay interpretación, no hay profundidad, no hay reflexión. Y no es que con la tecnología no se pueda, claro que se puede y se puede mejor, claro. Yo me llegan las declaraciones de tal funcionario por WhatsApp, no tengo que ir hasta allá a hablar con él, perfecto, pero entonces me voy a dar una fuente alternativa mientras tanto. Es decir, es aprovechar las ventajas que tiene la tecnología para hacer algo diferente, ¿no? En los medios que usted ha trabajado, ¿cuáles son los valores noticiosos o criterios que tienen en cuenta para realizar las noticias sobre el posconflicto y la paz? A ver, inicialmente cuando yo trabajaba en los medios analógicos, llamémoslo Tiempo y Colprensa, no estábamos en posconflicto. No estábamos en posconflicto y teníamos como una visión muy clara de construir paz, de construir una cultura de negociación, de promover la negociación. Y en eso nos demoramos, y yo creo que la Unidad del Paz del Tiempo fue ejemplar en eso, de un equipo de periodistas dedicados a manejar información que propenda hacia la negociación. Eso estamos hablando antes del año 2001, 2002, que era antes de que se acabara la negociación del Caguán. Después ya en el 2002 viene el gobierno de Uribe y pareciera que toda esa construcción que se hizo se olvidó. Se olvidó porque el país se embarcó en la decisión de ganar la guerra y no negociar la paz. Que nos costó muchas vidas y nos costó 10 años de atraso en desarrollo, en fin. Pero el objetivo en ese tiempo de mi paso por Colprensa y de mi paso por el Tiempo, recuerdo y rescato el interés de ese par de medios por construir puentes, por darle voces a la sociedad civil, por ejemplo, por darle voces a las víctimas, por hablar no desde el lenguaje de la guerra, sino del lenguaje de la negociación. Y eso fue importante y fue útil durante el Caguán, que fue esa etapa que yo viví más de cerca en la Unidad de Paz del Tiempo y que fue una experiencia muy enriquecedora. Luego de eso, digamos, de alguna forma también viene toda la emergencia de los medios digitales y
que vienen otras agendas y otros intereses políticos, vienen las redes sociales y esto se trastoca radicalmente. Entonces es una agenda mucho más compleja, unos intereses mucho más complejos y una presencia muy dominante de la no negociación, que a Santos le costó mucho. En esa época yo estaba trabajando en eltiempo.com primero y luego en Pulso. Y yo veía muy poco interés en promover esta agenda. Era más el registro inmediato y más como acomodarnos a lo que va pasando, pero no pensando en construir algo. Era más reacción, no tanto propuesta, sino reacción, que es algo que no permite hacer el periodismo de inmediatez que es en el que estamos nosotros inmersos. No se puede promover, no se puede planear, no se puede proponer, sino se reacciona. Entonces ganó el candidato de las elecciones, entonces nos metemos en esa política, en esa dinámica y no hay tiempo como para reflexionar, para pensar. Pudimos haber hecho esto mejor. En esa época había más tiempo, se podía planear, se podía construir algo. Ahora que estamos en el posconflicto, de alguna manera yo el posconflicto lo he vivido de mi última fase de Pulso y ahora más desde la academia. Y pues desde la academia uno es mucho más cómodo porque uno no está metido en un medio y uno puede analizar mucho mejor las cosas, pero creo que sin mucha autoridad moral, porque es muy fácil juzgar, y no proponer. Pero yo veo muy pocos medios hoy en día que estén construyendo cultura de paz dentro del posconflicto. Más bien, estamos como el cubrimiento, por ejemplo, del plebiscito por la paz, ganó el no. A mí me pareció eso gravísimo desde el punto de vista de la construcción de paz y no pasó absolutamente nada, es como si hubiera ganado el sí. Los acuerdos igual se implementaron muy a la colombiana, muy chambonamente, porque lo que estamos viviendo ahorita es un posconflicto muy a medias y los medios no estamos informando adecuadamente, incluso casi que hubiera algunos medios propendiendo porque se acabara porque volviéramos a la etapa anterior y porque se disolvieran los acuerdos, porque se desconocieran en el próximo gobierno y volviéramos al estado anterior. No creo que sea tan fácil desconocer los acuerdos y no creo que sea tan fácil que, aunque se desconozcan, volvamos al estado anterior, ¿no? Porque igual el acuerdo es un acuerdo de voluntades de dos partes, de una guerrilla que decidió desarmarse y que yo creo que su decisión es permanecer desarmada a pesar de las disidencias, y por otro lado un Estado que adquirió unos compromisos y recibió una plata por eso de la comunidad internacional, ¿no? Entonces yo no veo que eso sea tan fácil de desarmar, pero aún así muchos medios, creo yo, siento yo que siguen como en la dinámica de como la paz no es popular, como eso no es tendencia y eso no marca muy bien en las redes sociales, más bien sigamos en estas tendencias virales sin aportar absolutamente nada, a ver qué pasa. Hay pocos medios que sí están, yo creo que sí están como metidos en la construcción de paz. Destaco Silla Vacía, por supuesto Silla Vacía, Espectador y su programa 2020 y mirar hacia el futuro, de ver que Colombia cómo se proyecta hacia adelante y vemos cómo superamos las causas que han originado las violencias, cómo superamos el narcotráfico, cómo superamos algunas desigualdades, alguna ausencia de Estado en algunas regiones. Eso está bien. Semana también está haciendo algo con Verdad Abierta, o sea, medios que están recogiendo memoria histórica, justicia transicional. Todo esto de la JEP nos debe ayudar a conocer qué pasó, lo que no se ha sabido, que es mucho, y que haya alguna reparación. Es decir, en la medida que los medios se mantuvieran como pendientes de esos tres temas: memoria histórica, reparación
justicia en los casos que se deba actuar, no habremos perdido el post-conflicto. A mí me asusta es que perdamos esta oportunidad de hacer esas tres cosas: memoria, justicia y reparación hacia las víctimas. Entonces, en ese sentido, ¿usted cómo ve el posconflicto? ¿Va por buen camino? Y sobre los actores involucrados en el conflicto, ¿qué piensa de ellos actualmente? Estamos en un posconflicto a medias. Yo creo que estamos en un posconflicto a medias. Primero, los acuerdos no se han implementado del todo. Ha habido incumplimiento de parte y parte, pero más importante que cumplir el acuerdo, que mal que bien sí se ha cumplido, yo creo que hay un pocotón de escenarios que se deben desarrollar. Desarrollo rural alternativo, no se ha implementado del todo. Desarrollo en las zonas donde hubo cultivos ilícitos, los planes de erradicación voluntaria no van bien, lo que hemos visto es un incremento de la copia. Una agenda muy dominada por otros actores que perturban mucho que los acuerdos se cumplan, es decir, con tanta protagonismo de las disidencias, con el problema con el que nos metimos con Ecuador, eso es que la gente no crea en la paz. Entonces, eso dificulta mucho su implementación. Cuando vemos que la propia sociedad es muy apática en aceptar la presencia de 5 personajes en el Congreso, 10 personajes en el Senado, en la Cámara y en el Senado, que no significa mucho en términos de la gran política colombiana, pero que para ellos sí es como una oportunidad de dejar atrás ese pasado. Muchas ganas dentro de muchos sectores de la sociedad de no olvidar y de seguir asusando un discurso más de venganza que de perdón. Pareciera que no sintieron que el Papa Francisco estuvo aquí el año pasado diciéndoles, oigan, ¿no? Pero también del otro lado, también un discurso de no aceptar una realidad colombiana y de exigir una serie de renuncias de una gente que no tiene por qué hacerlo tampoco, porque tampoco fue derrotado militarmente, ¿no? Nos falta mucho diálogo todavía y pareciera que ellos se sentaron de la mesa de La Habana, se pararon de la mesa de La Habana y siguieron aislados. Creo que faltan muchas instancias de mantener el diálogo y los medios no estamos consiguiendo eso de ninguna manera. ¿Y usted considera que el trabajo de los medios, o sea, en los medios hay restricciones voluntaria e involuntariamente frente a la publicación de cierta información? Sí, yo creo que sí. Por un lado, porque es un momento que se va a poner usted a ir a mirar allá cómo está el desminado humanitario en Antioquia, que se va a ir por allá usted a mirarla. No, más bien estemos aquí atentos de que el candidato X le va a pegar al candidato Y, ¿no? Sí, los medios de alguna manera están decidiendo no comprometerse con ciertos temas porque no son taquilleros, eso por un lado. Por otro lado, los propios periodistas se dan cuenta, es que esos temas son muy difíciles, prefieren hacer algo rápido, básico, porque nos exigen unas cuotas de trabajo hoy, toca entregar 5, 6 artículos, 8 artículos al día, y ningún periodista, por mejor periodista que sea, aguanta ese ritmo. Entonces, para cumplir la meta, pues no hace trabajos en profundidad, que son los que demandan una agenda comprometida con salvar el posconflicto. Y la propia audiencia tampoco es que ayude mucho. Entonces, un periódico que se dedique a eso, o un medio que se dedique a eso, tampoco es que vaya a tener mucho éxito, porque la audiencia, las redes sociales, lo que es tendencia hoy, aparentemente poco le interesa a la gente. Creo que no es solo de fondo, sino también de forma. Si tratamos de hacer estos contenidos, la gente en redes sociales también es inteligente, también hay un deber por culturizar un poco a nuestra sociedad. Entonces, yo creo que si se hace un esfuerzo mayor se puede llegar a algo. Hay algunos temas de posconflicto que
mal que bien la gente los consume en redes y tiene una buena reacción. Entonces no hay tal de que eso no vende ni la gente lo mira. Pero sí, la situación no es fácil. La situación para que un periodista hoy decida no va a meter a los temas de paz y posconflicto es difícil. No va a tener publicidad, no va a tener patrocinadores, no va a tener un medio que lo respalde, porque la gente aparentemente está metida en otra cosa. Pero hay que vivir con eso, hay que buscar el espacio para hacerlo. ¿Y cómo es esa relación entre los medios y el público frente a este tema? Y, o sea, el interés de la sociedad realmente es tan mínimo por estos temas. Yo francamente no creo, pero uno llega a un medio y lo primero que se encuentra con al entrar a él es una pantalla gigante donde están los temas virales y donde está la curva de tráfico del día con los temas más visitados. Y no son necesariamente los temas de paz, son otros temas virales que no le interesan a la gente, y eso domina la escena de los medios ahorita de una manera muy marcada, y lo han tomado como una medición de éxito. Yo creo que no es que la audiencia solamente esté demandando temas triviales, yo creo que es que los medios tampoco estamos respondiendo adecuadamente, los medios tampoco hemos sabido interpretar estos temas para llegarles a la audiencia. Entonces ahí veo que la audiencia no necesariamente nos lavamos nosotros la mano y tiene toda la culpa del asunto. Si uno ve apatía, pero también uno ve que hay gente que está buscando otras cosas que no le están ofreciendo los medios y por eso se van a otros lados. Y ya los medios yo sigo viendo temas virales que no me interesan. Es posible que nos toque reconstruir todo el discurso mediático desde sus orígenes, y retomar algunas cosas de esas que se perdieron del oficio tradicional, a ver cómo le respondemos a la sociedad y dejar de pensar en lo comercial y dejar de pensar en el afán y en la velocidad y en lo viral, porque la gente yo creo que sí lo está demandando. Sí creo que hay una falta de mayor estudio en estos temas, y ojalá no resulte que los medios se estrellen y se ve muy duro cuando pierdan totalmente la audiencia porque no le estamos respondiendo. De alguna manera todo esto que ocurrió en los últimos meses, después de la elección de Trump, nosotros vemos que el New York Times, en vez de meterse en esta ola viral, se sostiene en periodismo de calidad y empieza a recuperar audiencia y empieza a recuperar suscripciones y empieza a recuperar tráfico. Y es un fenómeno que empieza a verse en muchos medios que dicen, no señores, vamos a cuidar el nombre, la reputación, y vamos a tratar de que nuestros lectores, así sean poquitos, sean gente a la que le podamos llegar. Sí hay una especie de ruptura, sí hay una especie de cambio, y también porque se dieron cuenta que detrás de todas estas noticias virales y las fake news y todo esto, no había puestas en escena, era maniobras comerciales para vender un producto, pero no más que eso. La gente no es boba, en última la gente no es boba, la gente no se deja manipular. Yo soy optimista del futuro, pero el presente está complicado y hay que estudiarlo y hay que trabajarlo y hay que proponerse no caer en esa tentación de lo viral. Pero hay buenas señales, creo que hay buenas señales. Ok. Volviendo un poquito a la parte de producción, ¿cómo es la relación actualmente de los medios con las fuentes? Ese es otro problema grande. En este momento hubo una época en la que nos criticaron que las fuentes solamente eran las fuentes oficiales, que manipulaban la opinión. Entonces hubo un esfuerzo por ampliar esa cobertura y ampliar hacia fuentes más de la sociedad civil, más de fuentes alternativas, más analistas. Sin embargo, la estructura de estos medios digitales inmediatos está muy orientada hacia la credibilidad de unas fuentes
con mucha influencia. Es decir, lo que ha pasado con el fenómeno de las redes sociales, a mi juicio, es que algunas de ellas se volvieron como lo que son ahora muchos youtubers o muchas personas que tienen muchos seguidores en Twitter, que son influenciadores. Entonces Uribe, más que una fuente o más que un líder de opinión o más que un personaje que orienta cierta opinión pública, que obviamente hay que considerarlo, se volvió un influenciador. Entonces algunos de ellos dominan las redes sociales también de una manera muy eficiente, incluso a través de herramientas que no son propiamente las mejores, ¿no? Aparecen aquí los gurús de la propaganda negra y todo esto. De parte de nuestro oficio, nosotros como periodistas deberíamos, y eso está escrito y está planteado, no comer entero. Entonces, hacer el fact-checking, revisar la pertinencia de la información, confrontar la información, no dar por sabido y por sentado que lo que está diciendo una persona tal cual fue, ¿no? La reportería, los valores tradicionales de reportería que se han perdido y que al hacerlos bien nos librarían mucha información que no es cierta. ¿Por qué? Porque estas personas que tienen categoría de influenciadores tienen las herramientas y el poder para divulgar información. Quitarle una noticia falsa a una persona es muy difícil. Por más esfuerzo que se haga por corregirla, por rectificarla, yo siento que es muy difícil que la persona que se enteró por Twitter de un influenciador de estos, que la información era así, con eso se quedó. Entonces, ahorita lo vemos en las elecciones, gente que cree a pie juntillas que candidato 1, 2, 3 y 4, para no mencionar, van a hacer cosas que nunca han dicho, o que han hecho cosas que nunca, ¿no? En el imaginario de la gente yo siento que hoy en día hay mucha información que no es cierta y nosotros no les estamos respondiendo. Entonces, reportería convencional, reportería utilizando nuevas herramientas, fuentes alternativas, ampliar la cobertura hacia otras visiones. Dejar de creerle a personajes como Popeye, de cuando acá él es una fuente, porque hay que publicar información de ese señor que claramente nosotros sabemos que su información no es confiable porque no tiene ni la formación, ni los conocimientos, ni la autoridad moral para informar. ¿Por qué seguimos publicando cosas de ese señor? Solamente para citar un ejemplo, que es un antiejemplo más bien, ¿no? Que el medio diga, no publicamos nada de eso y punto, y nos dedicamos a lo serio, digo yo, como para volver a encontrar una relación con las fuentes. Ahora, tenemos que empoderarnos nosotros también. Nosotros hemos dejado de ser los intermediarios entre las fuentes y las audiencias. Entonces las fuentes ya no nos consideran y ya tratan de decirnos solamente lo que ellos pretenden. Eso es algo que nosotros debemos preservar y volver a darle la importancia que tuvo en su momento. En otra época los periodistas, los medios y el reportero tenía un gran respeto frente a la sociedad y frente a las fuentes. Eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque pues no estamos haciendo nuestro trabajo como debiera ser. Entonces las fuentes nos mangonean, nos manipulan, nos tratan de meter goles, nos ponen condiciones y nada de eso deberíamos aceptarlo desde los medios. Nos manipulan con la pauta, hacen muchas cosas que hicieran pensar como más bien dediquémonos a otra cosa. No, es recuperar un poco la dignidad y el respeto que debería tener el oficio. Y eso se logra con calidad, con seriedad, que la gente no da, pero es que usted cómo le voy a creer si usted no hace sino publicarle a Popeye. No le va a publicar más a Popeye, le va a publicar a la gente que está haciendo cosas importantes en este país. En este nuevo periodismo de paz que se está trabajando, ¿hay cierta predilección por algunas fuentes, por cierto tipo de fuentes? Ojalá la hubiera por fuentes que pueden aportar. Es decir,
lo que están haciendo Verdad Abierta o Silla Vacía, de darle un protagonismo muy grande, por ejemplo, a las víctimas y a las personas que tienen relatos de solución, me parece valioso. O sea, allí sí, y quitarnos un poco, dejar de lado algunas de esas fuentes oficiales que no aportan mucho. También la pluralidad, no se trata entonces de solamente concentrarnos en las víctimas, no, tratemos igual, es que restringir, limitar o segmentar las fuentes no me parece buena idea. Yo creo que el mensaje debería ser: cubramos lo más ampliamente y lo más diversamente posible que sea el tema. O sea, no nos enfoquemos en ciertas fuentes o en otras, o en otras, o en otras, sino que, dependiendo del tema, acudamos a la mayor cantidad de fuentes que sea posible dentro de la mayor pluralidad y diversidad. Porque uno también ve muchas veces un periodismo militante, de organizaciones sociales, que entonces desprecian los medios oficiales o desprecian el gobierno, y solamente es un diálogo entre ciertas personas con un discurso que es muy fácilmente reconocible, que me parece que no aporta mucho tampoco. Sí, le da visibilidad a esa comunidad, está bien, pero es muy sesgado. No, yo creo que el tema de las fuentes debe verse de una manera mucho más amplia. Tratar de romper paradigmas, y que si la fuente es el general en este caso, pues volvemos a llamarlo. Y si la fuente es la víctima, la llamamos. Y si la fuente es el médico, o es el gobernante, o es el político, o es una persona de la comunidad, cualquiera de ellas tendría la misma importancia, ¿no? Sí, no restringirnos, no limitarnos, sino tratar de tener un panorama lo más amplio, lo más diverso, pero sí, claro, si vamos a hablar de no excluir, por supuesto, no excluir a las víctimas, que era lo que pasaba antes, o no excluir a las personas que estaban trabajando por la paz, ¿no? Darles visibilidad, por supuesto. Digamos, eso siempre creo que tendrá que seguir siendo así. Bueno, y por último, ¿qué aportes se han hecho desde el periodismo, desde los medios de comunicación al tema del posconflicto? ¿Sí han habido aportes o...? Yo creo que sí, sí ha habido aportes. Yo creo que mencioné lo que hace Verdad Abierta, que es rescatar el papel de las víctimas. Todos los medios, hay muchos de ellos nativos digitales alternativos, que trabajan por la recuperación de la memoria histórica. Ese es un aporte que hay que hacer. Todos los medios que tienden puentes, tienden diálogo. Yo creo que en eso Semana, por ejemplo, y Espectador tienen algo. Incluso los medios convencionales que algo de análisis hacen. Yo creo que Caracol, Radio, y en algunos espacios, en algunos programas, y se me fue, hacen algo. Todos estos sitios digitales como Colombia Check, esos medios están haciendo un aporte. Es decir, incluso iría un poco más allá. Un medio que hace su trabajo bien, independientemente, sin las presiones de la publicidad, sin las presiones de la pauta, sin las presiones de lo viral, sin las presiones de qué es lo que más rating da, está contribuyendo a la paz. Porque hacer buen periodismo, igual, así sea en temas de deporte, está contribuyendo a la paz. Es que la paz no solamente, el posconflicto no es solamente como la construcción de unas condiciones sociales que aclimate, que eliminen las causas de la guerra, es también seguridad ciudadana, es también salud para los más pobres, es también mejor distribución del ingreso en ciertas áreas, es también tantas cosas que hacen un mejor país, ¿no? Y eso, pues, es hacer un buen periodismo, creo yo. Pero ya puntualmente, sí, el aporte puntual que pueden hacer algunos medios es valioso. Destaco cosas que hace Caracol, no en el espacio de noticias de la mañana, porque ahí a veces hay una tendencia a al discurso oficial, ¿no? El discurso de poder,
y hay mucha exclusión ahí. Pero hay hay otros programas, por ejemplo, Hora 20, que es de análisis y de opinión. Ahí hay un trabajo, creo yo, mucho mejor encauzado hacia la construcción de una visión de paz. Y sí, lejos, la silla, sus sillas, todas las sillas, que son como 4, Espectador y su 2020, El Tiempo con su análisis, con algunas notas de opinión del domingo, Semana con algunos artículos, la denuncia que hace Semana, la denuncia de la corrupción. No, indirectamente también es un trabajo por la paz, yo creo. Sí, Verdad Abierta, que es del grupo Semana, aunque son pequeños y que no trascienden tanto, algo están haciendo. Sí, creo que hay aporte, no podemos ser tan apocalípticos. Okay.